Eh, Hermosas palabras que cantábamos aquí en este cierre de adoración antes de proseguir con el tiempo en la palabra del Señor. Mi nombre es Manuel, uno de los pastores, Ciudad de Gracia, y como decía Roberto, si nos visita por primera o segunda vez, es un gozo tenerte en medio de nosotros. Y en la mañana de hoy tenemos la encomienda de iniciar una serie de predicaciones sobre la oración. Y hemos titulado esta serie Enséñanos a orar por todo el mes de febrero. Es nuestro deseo que como iglesia nosotros recordemos y reenfoquemos nuestra mirada en Dios. Es muy fácil iniciar el año con metas y propósitos, y pronto cuando el año comienza tendemos a olvidarnos de las cosas que son importantes, especialmente aquellas disciplinas espirituales que necesitamos tú y yo recordar y practicar. Y es por eso que el equipo pastoral hemos decidido entonces animarnos como iglesia a mirar a Dios en la oración. Amén. Vamos entonces al libro de Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 13. Mateo, capítulo 6, un pasaje muy conocido por todos nosotros. Y el objetivo aquí es poner entonces el fundamento en este primer sermón que será acompañado junto a los demás pastores de nuestra iglesia. Dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículos del 9 en adelante al 13. Dice: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Señor, necesitamos la asistencia tuya, Padre. El glorioso y buen Señor que nos salvó por pura gracia y misericordia, Señor, nos ha entregado este hermoso mensaje en tu palabra, el cual queremos que seas tú que hables a través de un mensajero. Que la atención seas tú, que el mensaje se trate de ti, que el aliento provenga de ti, que la confrontación amorosa provenga de ti, que la esperanza provenga de ese buen Padre. Así que oramos como iglesia, que no necesitemos, Señor, una serie de predicación para alentarnos a orar, sino que comúnmente nos mantengamos en nuestras rodillas. Necesitamos tu asistencia, oh Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno piensa en la oración, existen muchas definiciones que se han dado a través de los tiempos. Una famosa de ella es de un hermano que está en la presencia del Señor llamado Tim Keller, que él definió la oración como una respuesta al conocimiento de quién es Dios. Tim Keller lo que decía allí era que cuando yo sé y entiendo quién es Dios, mi corazón va a responder a esa persona de Dios hablando con él en oración. Me gusta John Piper como lo pone. John Piper lo dice: es una conversación walkie-talkie en medio de la guerra. Y la figura que él está poniendo allí es que cuando uno está en medio de la guerra, los generales y los soldados se están comunicando continuamente a través de radios, ¿verdad que sí? Y Piper le dice: es una conversación de walkie-talkie con Dios continuamente. Necesitamos ayuda aérea, necesitamos un batallón que entre a esta zona, necesitamos municiones, necesitamos ayuda, protección. Y la última de ellas es la más sencilla que todos sabemos, y es la que quiero que desarrollemos, y es: la oración es simplemente hablar con ¿quién? Hablar con Dios. Hablar con Dios. Y es bueno volver a lo básico de una definición tan sencilla como esta, porque recordemos
que aunque la oración es tan sencilla, también existe un elemento difícil de la oración, ya que es un ejercicio espiritual, el cual comprende una lucha interna con nuestra carne y el propio enemigo que no quiere que oremos. Aunque se oiga simple esta labor de la oración, todos sabemos lo difícil que es practicar la oración, ¿verdad que sí? Probablemente de manera unánime diríamos todos aquí: pastor, sí, yo sé, la oración es muy importante. Y cuando analizamos el tema de la oración, es uno de esos temas, una de esas metas espirituales que todos tenemos, que nos proponemos cada año, cada semana, cada mes, y decimos: yo quiero orar, y reconocemos que al final de ese tiempo nunca oramos como nos hemos propuesto, porque la oración es un ejercicio difícil de realizar, no imposible, pero difícil. Pastor, ¿cuáles son algunos de los tranques, de las dificultades que uno tiene con la oración? Bueno, mis hermanos, a veces no oramos por la falta de deseo. Yo recuerdo en una ocasión que estábamos orando la familia Sánchez, y yo le decía a uno de los niños: ¿tú puedes orar? Y él decía, no quiero. En otras palabras, no tengo el deseo, no tengo el apetito, no tengo el deseo de orar en este momento. Y a veces la realidad es, mis hermanos, que muchas veces en nuestra lucha con la carne y el pecado nos roban el deseo de orar. ¿Has estado allí? En ocasiones es la sequía espiritual, momentos en los cuales no hemos dado una prioridad a Dios y su palabra, a la comunión con los santos, y de repente nuestro espíritu comienza a desfallecer y las cosas de Dios pierden interés en nuestros corazones. Muchas veces no oramos por la sequía espiritual, muchas veces estamos distraídos. Vivimos en una sociedad muy, muy acelerada. ¿Quién dice que sí a eso? Todos decimos que sí. Cuando los mensajes de WhatsApp que tú no has respondido se acumulan y son 255, y tú comienzas a verlo y tienes que responder uno por uno cuando puedas. Cuando tienes que llevar a los niños al colegio, cuando llegas del trabajo y tienes que preparar la comida, cuando tienes que regresar al trabajo a otra reunión, todo el tiempo estamos cargados continuamente con el día a día, y muchas veces nos distraemos al punto tal que esa distracción no solamente nos aleja de la oración, sino que cuando queremos orar, oramos oraciones distraídas. Por ejemplo, poniendo a los niños a dormir en una ocasión a las 8:30 de la noche, esta fue la oración de Manuel Sánchez: Señor, gracias por los alimentos que tú has provisto en esta noche, en el nombre de Jesús, amén. Una oración totalmente distraída. Mi corazón estaba tan cargado y tan distraído que aún lo que yo decía realmente no tenía sentido al salir de mi boca, porque no estaba conectando con Dios. Pero cuando llegamos a este pasaje, nosotros debemos reconocer que, al igual que los discípulos, nosotros necesitamos volver y recordar que a veces no oramos como debemos, porque a veces no sabemos cómo orar. En ocasiones no sabemos cómo orar, y eso es exactamente lo que Cristo hace aquí en nuestro pasaje de Mateo 6, del 9 al 13. El Señor está allí entonces diciéndole a los discípulos, presentándole la famosa oración modelo que todos conocemos y pudiéramos recitar incluso de memoria. Y mis hermanos, esta oración modelo que Cristo nos presenta no quiere decir que es la oración que continuamente yo voy a repetir palabra por palabra, volviéndola un ritual o una muletilla en mi mente y en mi corazón. La oración modelo simplemente es un tipo de plantilla, como estaba hablando ayer con un hermano de la iglesia. Es un tipo de ingrediente que el Señor está diciendo: si tú quieres honrar a Dios con tu vida de oración, hay ingredientes importantes que deben tener tu vida de oración en ese momento. Entonces, Cristo nos anima a que nosotros entonces recordemos la importancia de orar de cierta manera. Pero cuando nosotros comenzamos entonces a ver quién nos está enseñando a orar, entendemos que no hay nadie en la faz de este universo que tenga la autoridad
y la habilidad de enseñarnos a orar como Cristo Jesús. Recuerdan a Cristo en el libro de Marcos continuamente orando, capítulo 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí ¿qué? Oraba. En Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y allí ¿qué? Oraba. Y en aquellos días él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Así que cuando Cristo dice, esta es la manera en la que tú debes orar, nuestros ojos se deben detener, nuestros oídos deben pararse y decir, ok, Señor, enséñanos a orar. Y como iglesia es el deseo de nosotros como pastores, que podamos responder como los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Necesitamos crecer en nuestra vida de oración. Me encanta como lo pone un autor escribiendo sobre este pasaje allí, Martyn Lloyd-Jones. Él dice lo siguiente: la oración es sin lugar a duda, escuchen bien mis hermanos, la actividad más elevada del alma humana. El hombre está en lo más alto y más elevado cuando de rodillas se encuentra cara a cara con Dios. Y como iglesia queremos ser una iglesia que dice como Lloyd-Jones, que experimenta estar en lo más alto espiritualmente como ministerio, como equipo pastoral, como miembros de esta iglesia, que experimentamos estar en lo más alto, no por la influencia en la comunidad, lo cual sigue siendo bueno, no por la asistencia de personas que vienen a nuestra congregación, lo cual es positivo, no por las iglesias que plantemos, lo cual Dios quiere que hagamos, sino porque somos una iglesia que desde sus rodillas busca el rostro de Dios, queriendo verle cara a cara. Queremos ser una iglesia que ora. Y es por eso que debemos reconocer y recordar esta verdad que Cristo nos enseña. Los creyentes necesitamos hacer de la oración una prioridad en nuestras vidas. Necesitamos hacer de la oración una prioridad en nuestras vidas. Y si la oración va a ser una prioridad, entonces Cristo nos va a ayudar a aprender cómo orar. Pastor, ¿cómo nos enseña Cristo a orar en este pasaje? Qué bueno que preguntas. Número 1, Cristo nos recuerda que Dios es nuestro Padre. Simplemente, Cristo te recuerda que Dios es tu Padre. La oración comienza, Padre nuestro que estás en los cielos. Y lo que Cristo está haciendo es un contraste en contra de los versículos del 5 al 8. Y lo que estaba sucediendo es que habían algunos fariseos que oraban para mostrarle a los demás su espiritualidad. Y lo que terminaban haciendo eran haciendo oraciones con vanas repeticiones, eran balbuceos, eran oraciones que delante de Dios realmente no tenían ningún impacto. En los versículos del 5 al 7, del 5 al 8, estas son las personas que públicamente oraban, pero internamente en sus casas no oraban. Y Cristo está diciendo, ese grupo de personas realmente no conoce a Dios si vienen a Dios a hablar de esa manera. Y cuando llegamos al versículo 9, entonces él dice, cuando ores, di de estas palabras, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre. Es interesante que él inmediatamente envuelve a los discípulos bajo la categoría de hijos de Dios. Porque estos discípulos han descansado su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y yo no quisiera confundirnos a quizás alguna persona que no conoce a Cristo al escuchar esto cuando dice que Dios es nuestro Padre. La manera en la que tú y yo venimos a ser hijos de Dios es por medio de la fe y el arrepentimiento en la persona de Cristo Jesús como Señor y Salvador. El común pensamiento que existe allá afuera de que todos somos hijos de Dios. Usted sale y pregunta en la calle, en el colmado, donde quiera que esté, y cuando uno trata de compartir el evangelio, las personas dicen, bueno, todos somos hijos de Dios. Y a veces confunden el que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios.
Y es interesante como el Señor mismo reconoce esa verdad en Juan 1, del 11 al 13. A los suyos vino, a los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, lo que Juan está diciendo es, la persona que descansa en la obra perfecta de Cristo, la persona que dice, yo soy pecador, Dios es santo, mi pecado es tan horrible delante de Dios que merece la ira, el castigo de Dios, la muerte, como dice la palabra. Pero si tú pones tu fe en la obra buena, redentora de Cristo Jesús, dice Él te da potestad, Él te sella, te da el derecho, y ahora no eres un extraño, ahora eres un hijo de Dios. Glorioso privilegio para el creyente. Así que Cristo dice, Padre nuestro que estás en los cielos, recuerda que Dios es tu Padre. Y es allí entonces esa obra de redención de Dios llamándonos ahora hijos, es lo que en la Biblia se le llama como la adopción, como hijos delante de Dios. En Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Pablo hablando allí, dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de Dios, el cual clama, Abba, Padre. Dios nos sella con su Espíritu glorioso, y ahora en vez de ser extranjeros, en vez de ser aislados de Dios, ahora de nuestras bocas, de nuestro corazón, de lo profundo de nuestro ser, podemos llamar al Creador del universo Padre. En Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Oh, mis hermanos, eso es importante recordar. Porque muchas veces, aún como creyentes, podemos actuar y podemos ser engañados por las mentiras del enemigo, nuestro propio ser y del mundo, y nos comportamos como huérfanos delante de Dios, cuando nuestra identidad en realidad es que somos hijos de Dios. Aquel que en su gracia envió a Cristo a morir por pecadores, lo levantó de entre los muertos, te ha sellado, te ha dado una nueva identidad, y nos recuerda a través de su palabra que ya tú no eres un extraño, que tú tienes acceso al trono de su gracia 24/7, y de que nada ni nadie podrá separarte de ese amor de ese Padre celestial. Y necesitamos recordar eso. Necesitamos recordar eso continuamente, porque nuestras emociones y nuestro pecado y el mismo enemigo nos habla mentiras continuas. Como aquel hijo que hace algo malo y tiene el temor de que su padre lo va a destruir, y el padre le responde, oh hijo, yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Yo recuerdo viviendo con la familia McCormack cuando ellos tuvieron el privilegio de adoptar a Peyton, a un niño de Uganda. Y en el proceso de ellos adoptar a Peyton, Peyton tenía otro apellido, claro está. Y Ryan se paró, contaba la historia delante de un juez allá en Uganda, y juró levantando su mano derecha allí que Ryan de ahora en adelante le iba a pasar todos sus beneficios y todas las posesiones y todo el nombre legal de McCormack a Peyton, ahora este niño de África, de la región de Uganda. Y en el momento que esos papeles fueron sellados, Peyton recibió un nuevo nombre, una nueva identidad, y pasó de ser un niño con necesidades rescatado de la calle a un niño con todos los beneficios posibles que uno pueda tener en esta vida. Pasó de tener una
ciudadanía de un país que no tiene tantos privilegios a una ciudadanía que le abre la puerta al mundo entero. Pasó de ser huérfano a ser entonces un mechanic. Y lo que Cristo nos está diciendo aquí, hermano y hermana, es: muchas veces debemos recordar este principio. Si recordamos que Dios es nuestro Padre y hemos sido adoptados por la pura gracia y el favor de Él, nosotros vendríamos más a menudo a hablar con nuestro Padre. Yo me acercaría más a Él. Pero quizás tú creciste sin un padre, como muchos de nosotros. Y quizás esa interacción es un poquito incómoda y tú no sabes cómo relacionarte o cómo navegar esa relación. O quizás tú creciste con un padre, pero tu padre no tenían una muy buena relación entre ustedes mismos. Ciertamente esas experiencias pueden influenciar quizás cómo veamos a Dios como Padre. Pero el Dios que nos presenta las Escrituras es que Dios es un Padre bueno, que no abandona a sus hijos. Dios nos presenta, la Biblia nos presenta a un Padre que es fiel hasta el final. La Biblia nos presenta a un Padre que es misericordioso, lento para la ira y grande misericordia. La Biblia nos presenta a un Padre que conoce todas nuestras necesidades. La Biblia nos presenta a un Padre que dice que no se adormecerá ni dormirá en cualquiera que sea tu crisis. Tenemos a un Padre hermoso y celestial al cual debemos acudir con más frecuencia. Y Cristo dice: habla con tu Padre, recuerda a tu Padre, ven a Dios como tu Padre, no como un extranjero. Y me encanta como lo pone J.I. Packer. Lo encontré en uno de los comentarios bíblicos y decía lo siguiente. Miren lo que dice. Yo sé que es largo, pero yo creo que es importante. Si quieres juzgar qué tan bien entiende una persona el cristianismo, averigua cuánto piensa él de ser el Hijo de Dios y tener a Dios como su Padre. Si este no es el pensamiento que impulsa y controla su adoración y oraciones y su visión completa de la vida, significa que no comprende muy bien el cristianismo. Para todo lo que Cristo enseñó, todo lo que hace el Nuevo Testamento, sea nuevo y mejor que lo antiguo, todo lo que distintivamente cristiano en oposición a lo meramente judío, se resume en el conocimiento de la paternidad de Dios. Padre es el nombre cristiano para Dios. Oh, mis hermanos, ¿cómo oramos? Recordamos que Dios es nuestro Padre y yo puedo venir a Él en todo momento. Número 2, Cristo dice: exalta el nombre de Dios en oración. No solamente reconozco a Dios, cuando yo reconozco lo que el Padre ha hecho, mi corazón se va a mover a exaltar el nombre de Dios. Exaltado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Y es importante aquí que la palabra santificación ciertamente significa separación, significa la idea de que es algo único y especial, algo consagrado y apartado. Y entendemos que en un sentido, eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, el nombre de Dios es apartado, es diferente. Pero es interesante también como el Señor dice: santificado sea tu nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de ese Padre bueno y celestial. Entendamos esto: la cultura hebrea relaciona el nombre de una persona con la naturaleza y el carácter de esa persona, ¿verdad que sí? Y nosotros hoy día utilizamos también apodos para referirnos a alguna habilidad. A Luis Polonia de las Águilas le decían la hormiga atómica. ¿Por qué? Porque era chiquito, bateaba duro. ¿Qué está diciendo? El nombre de él está representando quién es él y qué hace él en ese momento. Pero cuando llegamos al nombre de Dios, los salmos continuamente apuntan a exaltar a Dios por el nombre de Él, por quien Él es. Salmo 9:10: en ti confiarán todos los que conocen tu ¿qué? Tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Salmo 27: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria.
Salmo 23:3. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de ¿qué? De su nombre. Y lo que está diciendo aquí, Señor, el autor entonces es de una manera u otra. Escucha bien, cuando tú exaltas el nombre de Dios, tú estás reconociendo el carácter de Dios. Tú estás reconociendo la grandeza de Dios. Tú estás reconociendo lo poderoso que es Dios. Y en nuestras oraciones, mis hermanos, deben estar bañadas, deben estar entrelazadas de adoración y exaltación a Dios. Cualquiera que sea tu oración, en cualquier momento de crisis en el que te encuentres, ciertamente existen momentos en los cuales quizás no llegan tan fáciles estas realidades de la grandeza de Dios, pero con el ejercicio y con el tiempo comenzamos a desarrollar un corazón que ve a Dios en el todo de la vida y exaltamos a Dios. Cristo dice, exalta a Dios en tus oraciones. Exalta el nombre de Dios. Número 3, Cristo sigue diciendo, busca expandir su reino. Busca expandir su reino a través de tus oraciones. Busca la gloria de Dios. Busca el reino de Dios. Ya vimos en primer lugar que debemos ver a Dios como Padre. Exaltamos su nombre por quien Él es. Pero entonces Él viene y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La carga y preocupación de una oración centrada en Dios es que avanza la gloria de Dios por encima de todas las cosas. Y eso es muy importante para nosotros como creyentes. Porque muchas veces tendemos a ir de inmediato a la petición. Y yo entiendo, mis hermanos, yo entiendo que hay momentos o crisis que quizás el outline del Padre Nuestro no tiene que ser seguido número 1, número 2, número 3 y me salté de inmediato al 4, no necesariamente. Pero debemos ejercitar en nuestra vida de oración una preocupación y un deseo por ver el reino de Dios avanzar y crecer. Cristo dice, venga tu reino. Él anhela la manifestación del gobierno de Dios aquí en la tierra. Señor, que tu reino sea evidente aquí en la tierra. Y algunas apuntan aquí su reino presente, donde Él reina soberanamente, pero se extiende mediante la conversión de los creyentes. Su reino progresivo, progresivamente el reino de Dios se está acercando a ese reino futuro cuando Él regrese por su iglesia. Y en otras palabras lo resume un autor diciendo de esta manera, eventualmente lo que está diciendo es, Señor, regresa pronto. Venga tu reino, regresa pronto a tu tierra, regresa pronto a restaurar todas las cosas para la gloria de tu nombre. Cristo dice, nuestras oraciones deben estar bañadas con ese sentimiento, con esa necesidad en nuestros corazones. Pero luego Él dice una parte muy interesante, hágase tu voluntad. Y esa es la parte que muchas veces muchos tendemos a detenernos y a veces a no querer orar, porque al no ver a Dios como un padre en ocasiones, tenemos miedo que si le decimos a Dios, hágase su voluntad, Él va a hacer algo que malo con nosotros. ¿Te ha pasado? Que tú quieres ese trabajo, tú deseas ese trabajo tan grande, pero si tú no ves a Dios como un padre y no te dan el trabajo, tú te sientes herido y destruido. Pero si ves a Dios como el Padre, tú reconoces que el Padre sabe dar buenas dádivas a sus hijos y por alguna razón no me dio ese trabajo. ¿Ven la diferencia? Él sigue diciendo, hágase su voluntad, así también en la tierra. Expresa en la entrega completa a la voluntad de Dios. Finalmente, mis hermanos, es un clamor por una transformación personal, donde el creyente no solo obedece, sino que se deleita en la voluntad de Dios, reflejando su carácter en la tierra. En el Salmo 37:4, el salmista dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Completen el versículo conmigo. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ok, ¿qué está pasando en ese pasaje? Bueno, eso no quiere decir que yo me voy a deleitar en Dios para sacarle algo a Dios.
yo quiero ese carro, yo voy a leer la Biblia todo el mes para que me llegue ese carro. Señor, leí los proverbios 5 veces este mes. Concédeme la petición de mi corazón. Lo quiero rojo, que sea Tesla y que los pagos sean baratos. Señor, estoy esperando. Eso no es lo que está diciendo el salmista. El salmista está diciendo que en un deleite genuino de conocer, de enamorarme de quién es Dios, de conocer cómo Él trabaja, de conocer lo bueno, lo paciente, lo grande, lo sublime, lo misericordioso que es Él. Cuando yo me deleito y me enamoro de Dios más y más, lo que cambia no es el corazón de Dios, es el corazón mío, el corazón de Manuel. Y de repente, lo que para mí era supuestamente importante y yo pedía con tanta insistencia, ya no es importante comparado con el tener a mi Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esto nos va a llevar, mis hermanos, a una actitud de sumisión. Señor, hágase tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad. Y genuinamente, descargados en confianza, corremos a Dios y decimos: Señor, cuando tú des, cuando tú quites, tu nombre será bendito. Que se haga tu voluntad. Cristo dice: busca expandir el reino de Dios en tu vida a través de tu oración. Número 4. Pastor, ¿cómo más nosotros aprendemos a orar según Cristo? Bueno, presenta tus peticiones a Dios. Noten la secuencia que Cristo mismo nos presenta. En primer lugar, yo reconozco a Dios como Padre. Eso cambia mi corazón. Luego, yo exalto el nombre de Dios, y al exaltar el nombre de Dios y enamorarme más de Dios, entonces yo quiero hacer su voluntad, y lo que Él quiere que yo haga, eso es lo que yo también quiero genuinamente hacer. Y luego al final vienen las peticiones. Las peticiones vienen ahora, pero lo interesante de las peticiones es que Cristo es muy específico en la manera en la cual Él nos protege a nosotros mismos al decir estas palabras: danos hoy el pan nuestro de cada día. Y cuando pensamos en la oración y cuando llegamos a las peticiones, estamos listos para nosotros traer nuestra lista de peticiones, las listas osadas, las listas grandes, las listas pequeñas, y hay espacio para ello. Claro que sí. Y muy seguramente se hablará a través de la serie. Pero, noten la singularidad con la que Cristo dice estas palabras: danos hoy el pan nuestro de cada día. Cristo está trabajando con la dependencia diaria de sus hijos a la provisión fiel de Dios. Repito, dependencia diaria de Dios, dependencia fiel de Dios a sus necesidades. Es interesante que vemos este ejercicio que el mismo Señor hace en Éxodo capítulo 16. No está en sus pantallas, pero en Éxodo 16 existe algo muy interesante. Luego que el Señor saca al pueblo de Egipto, entonces Él le provee a ellos con maná del cielo. Y el maná era un tipo de cereal o de pan que Dios hacía llover sobre ellos. Imagínense al pueblo de Dios y recordemos todo el contexto. Salen de Egipto con mano poderosa de Dios. Salieron con recursos. Recuerdan que los egipcios, ellos pedían, los israelitas le pedían recursos a los egipcios, y ellos le daban oro, plata, y salieron ricos. Pasaron de ser esclavos a ser ahora adinerados, y están y vieron la obra de Dios abriendo el mar, vieron la obra de Dios haciendo que sus sandalias no se desgasten, y en ese proceso ellos todavía no están satisfechos. Pero Dios hace un milagro y envía entonces maná del cielo. Y cuando el maná caía, nosotros probablemente hubiéramos hecho lo que hizo el pueblo de Dios: recoge para mañana, recoge para la semana que viene. No seas tonto, sea astuto. El problema está
no en que ellos recojan, porque incluso existe cierta sabiduría. Incluso hay otros principios bíblicos que nos llaman a ser como la hormiga, que no es perezosa, sino que se prepara y guarda todo para el tiempo del invierno. Así que el problema no era que estaban guardando, el problema era que no estaban confiando en Dios, que les dijo: no guarden del maná para mañana, yo les voy a proveer. ¿Y qué hicieron ellos? Mientras más guardaban, más se le dañaba. Y el olor putrefacto de un maná allí guardado era como una señal de la falta de confianza en la provisión de Dios. Cada vez que ese olor salía, esa casa allí, ellos fueron uno de los que no confiaron en Dios. ¿Cómo tú lo sabes? Huele horrible a maná. ¿Y por qué esa casa no huele a maná? Bueno, ellos confiaron en Dios. Dios dijo: yo voy a proveer mañana. Y ellos dijeron: Señor, yo te creo. Señor, tú tienes razón. Dios estaba probando la fe del pueblo, el corazón del pueblo. Mi hermano, la idea es que de esta petición se extiende mucho más allá de la comida, ya que el principio que aprendemos aquí es uno de dependencia continua en Dios y un llamado de ayuda y provisión diaria a Dios. Nuestra vida de oración no es como cuando llenamos el tanque de la gasolina y duramos toda la semana manejando el carro. Nuestra vida de oración es más como ese continuo llenado que necesitamos para cada paso, cada emprendimiento, cada movimiento que hacemos en el día a día. Y es por eso que tú y yo debemos orar, así como el Señor nos dice: danos hoy la provisión que necesito cada día, Señor. Señor, yo voy al trabajo mañana y, Señor, va a ser difícil. Yo tengo unos compañeros de trabajo que, si usted sabe, Señor, y si el pastor sabe, me van a defender, porque no son fáciles esa gente ahí. Tú te levantas esa mañana y tú dices: Señor, dame la gracia que necesito hoy para lidiar con esos empleadores. Señor, dame la fe que necesito hoy para no gritarle a mis hijos. Señor, dame la fe que necesito hoy para recordar que el dinero de la renta va a llegar, porque tú estás proveyendo a mis necesidades. Señor, dame la fe que necesito hoy para recordar que ese esposo, esposa, hijo o hija pueden ser salvos por ti. No hay nada que pueda detener tu mano. Dame la provisión tuya de cada día. Y mis hermanos, cuando tenemos ese concepto, ese principio de presentar nuestras peticiones en total dependencia a Dios, ¿saben qué? Nos vamos a encontrar de rodilla todo el tiempo. Tú vas a echar gasolina, tú vas a manejar, tú vas a llegar al trabajo, tú vas a pastorear a tus hijos. Todo lo que tú harás será en una completa dependencia de Dios. Su gracia suficiente, Él nos las da cada día. Y repitan conmigo esas hermosas palabras del libro de Tesalonicenses, de Lamentaciones, porque las misericordias de Dios son nuevas. ¿Cada cuándo? Cada mañana. Y eso hacemos. Corremos a esa dependencia y misericordia de Dios. Y finalmente, pastor, ¿cómo oramos? ¿Cómo Cristo dice que oremos? Bueno, honesta confesión a Dios. Perdónanos como perdonamos a otros. Perdónanos y no nos metas en tentación. Noten cómo aquí toda la oración ha tenido un contexto corporativo, no es individual. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Danos hoy el pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas. Cristo le está hablando a un grupo de personas. Y lo que Cristo está diciendo aquí entonces es que esta oración
no solamente se aplica para el individuo que está en su casa elevando esta oración a Dios, sino que tiene un efecto también corporativo que afecta a todo el cuerpo de Cristo. Y por esa razón está allí en plural. La confesión honesta delante de Dios, entonces, nos ayuda corporativa, nos ayuda a prevenir el pecado, que el pecado se extienda en nuestras vidas como iglesia. Y por eso Él dice: perdónanos como perdonamos a otros. Él está reconociendo que yo mismo tengo que recibir el perdón de Dios, y ese perdón que he recibido de Dios lo debo extender también ¿a quién? A otras personas. En Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si en nuestra oración no tenemos que pedir perdón, si en nuestra oración no hay un espacio en el cual nosotros reconozcamos nuestra falta delante de Dios y también reconozcamos nuestra necesidad de ir y pedir perdón a otros, entonces debemos pedir a Dios por misericordia y cuidar nuestros corazones. Porque esta oración del Padre Nuestro nos motiva a una honesta confesión delante de Dios. Dios, tú eres Padre, exaltado sea tu nombre. Que avance tu reino sobre todas las cosas. Danos hoy el pan de cada día. Señor, perdóname, yo soy un pecador. Señor, yo fallé hoy. Y Señor, perdóname y ayúdame también a perdonar a otros. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y es allí, en esa relación de perdón y confesión, entonces, que el Señor nos protege de las tentaciones y del mal que existen en medio de nosotros. No nos metas en tentación. Esta debe ser una petición continua de nuestras almas. Nuestro corazón es engañoso y perverso. Y cuando estamos en conflicto, cuando estamos en situaciones difíciles, vamos a ser tentados por el enemigo y por nuestra carne. Entonces, a nosotros darle la espalda a Dios. Y Él continúa diciendo: mas Señor, líbranos también del mal. El salmista, el autor aquí, Cristo está reconociendo la realidad, hermanos, que vivimos en un mundo caído, el cual necesita no solamente la protección individual del mal, sino la protección a nuestra iglesia general también de los ataques del maligno. Y es interesante que esta oración del Padre Nuestro es una oración general para todos, colectiva. Es como si fuera una oración congregacional, dicen algunos. Es una oración general que podemos hacer para la iglesia. Y solo hablamos de ella de manera personal, pero es una oración colectiva. Padre Nuestro, danos, perdónanos, líbranos, cuídanos, protégenos. ¿Tú sabes qué? Y así debemos orar los unos por los otros. Hay muchos de ustedes que pudieran estar en sus trabajos ahora mismo siendo tentados por el mal. ¿Verdad que sí? Ya sea a pecar, ya sea a ver algo que es inapropiado, ya sea a tomar algo que es inapropiado, ya sea a tener una relación inapropiada con otra persona que no es tu esposo o tu esposa. Y tú y yo debemos mantenernos de rodillas orando los unos por los otros. Señor, protege a tu iglesia en el campo de batalla. Señor, que ante la necesidad económica que pueda tener ese hermano, no se vea tentado a que cuando están contando el dinero del negocio, sea tentado a coger lo que no es de él. Líbralo de tentación, líbralo del mal, Señor. Y así deben orar también ustedes por sus pastores. Señor, libre a sus pastores del mal, del enemigo, de la maldad que quiere destruir a Iglesia Ciudad de Gracia. Pero sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que corremos a Él y le decimos: Señor, gracias. Líbranos del mal, oh Señor. Esos son elementos que nuestras oraciones deben tener. Y tú sabes que, mi hermano, yo no quiero hacerte sentir mal,
porque esto es una oración que yo también tengo que hacer para mí. Pero si nosotros introducimos esos elementos a nuestras oraciones, ¿saben qué? Vamos a orar más de 5 minutos al día. ¿Sí o no? Vamos a orar más de 5 minutos al día. Cuando mi hermano Daniel esté pasando por una prueba, yo no voy a orar simplemente por 5 minutos. Cuando mi hermano Carlos esté pasando por una prueba y yo introduzco estos elementos de oración, de la oración del Padre Nuestro a mi vida, mis hermanos, nos mantendremos continuamente de rodillas. Oh Señor, haznos una iglesia que modele esta gran verdad. Y con esto cierro para pasar a la cena del Señor. Puede ser que esta mañana tú digas: ay, pastor, yo no estoy orando como debería. Mis oraciones son egoístas, siempre buscando que Dios haga por mí. Es más, no veo a Dios como un padre y me interesa mi reino, Señor. Pastor, te voy a ser honesto, yo estoy buscando lo mío aquí. Es más, yo estoy aquí en la iglesia en esta mañana, es buscando a ver qué Dios hace por mí ahora mismo. No por nada más. Por encima de todas las cosas, mi vida se trata de mí. No estás solo en ese sentimiento o experiencia, amigo, hermano y hermana. Porque ninguno de nosotros vamos a poder modelar una vida de oración perfecta. ¿Y qué hacemos entonces? En un ejercicio de humildad, escuchamos 2 oraciones que fueron dadas en el momento de nuestra redención. La primera de ellas fue el Señor Jesucristo en el monte de los olivos allí, o el monte de Getsemaní, cuando Él, al punto de ser entregado, dijo estas palabras: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Era tan intenso, era tan doloroso en su divinidad el ver lo que iba a suceder en la cruz del Calvario unos días después, que físicamente sudó gotas de sangre. Y tenía toda la autoridad para decir: Señor, yo no quiero hacer esto, pero las famosas palabras de nuestro Salvador: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor, sino la tuya. Y fue esa cruz, fue esa oración en sumisión a la obediencia al Padre que hoy nos da esperanza a ti y a mí. Y ciertamente tú y yo no oramos como debemos, ciertamente tú y yo no vamos a orar perfectamente, pero podemos crecer por la gracia y esperanza que tenemos en un Cristo resucitado que nos dice: déjame enseñarte cómo orar. Y como iglesia abrimos nuestros brazos y decimos: oh Señor, gracias por tal favor. Oh Cristo, gracias por la cruz. Y más adelante termina diciendo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Otra oración. El Cristo mismo sufrió el desamparo para que por su muerte podamos tener esperanza. Cristo sufrió el dolor del abandono del Padre para que hoy tú y yo podamos decirle y llamarle Padre a nuestro Dios y hermoso Padre celestial. Así que hacemos, Ciudad de Gracia, corremos a la cruz. Y en la cruz vemos a ese Cristo crucificado, el cual perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y conoce Él que somos insistentes, pero su gracia y misericordia son nuevas cada mañana. Y cada mañana Él te fortalece, cada mañana Él te convence a través de su Espíritu Santo. Cada mañana Él te recuerda que Él es suficiente. Si no estás orando como debes, bienvenido al club. Corramos a la cruz juntos. Juntos. Señor, te